tal? Buenas tardes. Pues es un gusto compartir este espacio de trabajo una vez más. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Para este breviario del acompañamiento tutorial, en esta ocasión nos acompaña la maestra María Eugenia Ramírez Solís. Ella es maestra en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y psicóloga educativa de la Escuela Normal Superior de México. Su experiencia docente de más de 4 décadas pues, ha desarrollado en diferentes niveles educativos: educación básica, educación especial en escuelas normales, en el Instituto Politécnico Nacional y la UACM, además de contar con una experiencia de más de 30 años en diseño, coordinación e impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias en el marco del enfoque por competencias y la formación docente en general. Ha desempeñado diversos cargos académicos administrativos en el Instituto Politécnico Nacional y ha colaborado con ANUES, Ceneval, INE, Comipems, COSEI, la RIEM y RSR, perdón, en diferentes proyectos. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es coautora del modelo de innovación educativa de IPN. Actualmente está adscrita al CECIT 14 Luis Enrique Erro, una escuela amiga, por supuesto, y la maestra extraordinaria, colaboradora de la DEMS también, en todos estos años ha apoyado también en diferentes momentos. Maestra María Eugenia, bienvenida, muchas gracias por su tiempo y bueno, pues la escuchamos. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias. Agradezco a la Dirección de Educación Media Superior esta invitación y a todos ustedes, compañeros, pues agradezco su escucha, el acompañarme en este espacio en el que vamos a compartir algunas ideas, algunos proyectos y algunas investigaciones en torno a este gran título de competencias transversales. Y lo he marcado en el ámbito de la tutoría. Nosotros sabemos que las competencias, esta noción de competencias ya tiene mucho tiempo en nuestro vocabulario, en nuestro léxico docente. Sin embargo, vamos a hacer algunas reflexiones y algunos comentarios al respecto. Pues muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, maestro Néstor. Gracias, Mayra, por la invitación. Y bueno, pues empezamos. Para iniciar esta reflexión y esta charla sobre las competencias transversales, primero quiero que recordemos todos, tengo aquí un problemita con... Quiero que recordemos todos cuál es nuestra función educativa en el nivel medio superior. En el nivel medio superior, nuestra docencia, nuestro enfoque educativo, nuestra participación pedagógica y didáctica tiene que ver con la formación de jóvenes con tres perfiles, para que ellos puedan continuar estudios profesionales, para que ellos puedan participar en la vida social, en una sociedad que está en constante cambio y que ya al egresar de nuestro nivel, ellos ya son ciudadanos con responsabilidades, con derechos y con obligaciones. Pero también en este nivel, y bueno, es una de las características de nuestro bachillerato, es formar en competencias de tipo profesional a nuestros estudiantes. Entonces, en el bachillerato tenemos el compromiso de formar a un joven con tres perfiles integrados para poder continuar estudios profesionales, para desempeñarse en el campo laboral y para hacer un muy buen papel en el contexto social que nos toca vivir. Sí, todos hemos hablado y todos conocemos ya este marco de las competencias. Nuestro currículum se ha estado construyendo desde la década pasada con este marco de competencias. Hoy se ha hecho más énfasis en este tipo de competencias, pero sobre todo en aquellas competencias que le permitan incorporarse de una manera mucho más exitosa, tanto en el campo laboral como en el campo social en general, ¿no? Y hablamos de competencias
de tipo académico, a competencias disciplinares, digamos, así las conocemos nosotros, las competencias profesionales, y en el 2008 empezamos a hablar de competencias genéricas. Estas competencias que la Reforma Integral de la Educación Media Superior le llamó, las caracterizó como claves, como competencias fundamentales para todas las personas, independientemente de la actividad que realicen, independientemente del contexto en el que se encuentren. Estas competencias genéricas, ¿se acuerdan de las 11 competencias genéricas de la RIEMS? Estas competencias son de corte transversal. ¿Por qué? Porque involucran a cualquiera de los sectores en los cuales la persona se pueda desempeñar. Y son transferibles, se pueden llevar a otros campos y otros dominios, porque justamente van a permitir dar bases para otras actividades, ya sea de tipo cognitivo, profesionales, sociales y culturales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ya con este marco de las competencias, una pregunta que me surge como profesora del nivel medio superior es ubicarme como tutor con cualquiera de las figuras de la tutoría que representa el programa del instituto, ubicarme como este profesor que va a apoyar al estudiante en su formación integral. Entonces, por un lado están las competencias académicas y disciplinares, por otro lado están las competencias profesionales y las competencias genéricas. ¿Cuál de ellas puede trabajar el profesor tutor para favorecer esta formación integral? Seguramente desde nuestra materia, desde nuestra unidad de aprendizaje, estamos favoreciendo ciertas competencias. Pero ¿cuál de estas competencias nos parece como escuela, como profesor de un área, a lo mejor del área básica, del área humanística, del área tecnológica? ¿Cuál de estas competencias de tipo genérico me parecería importante impulsar? Bien, entonces, en aquel entonces, desde el 2008, ya estábamos hablando de competencias genéricas, pero hoy se habla de competencias blandas. Y las han oído, ¿verdad? Las famosas soft skills, que fueron definidas, por supuesto, desde el campo laboral, como aquellas fundamentales para desarrollar las características y necesidades de los trabajos actuales. Esto es, no basta con tener estas competencias profesionales o laborales, sino que se requieren otro tipo de competencias para poder ser exitoso en el campo laboral, para poder resolver problemas en el campo laboral. Algunos le han llamado a esto también competencias globales, no sé si los han escuchado, las competencias de las 6 Cs y las habilidades o habilidades para el siglo XXI. Aunque hay algunas diferencias en algunos autores para hablar de competencias genéricas y transversales, comparten en común un listado muy grande de competencias que pueden ser requeridas para cualquier actividad y en cualquier contexto. Y aquí les pongo una lista de varias de estas competencias. Por ejemplo, las competencias de comunicación, pero para una comunicación efectiva. Las competencias referidas a la colaboración, para la creatividad, para la solución de problemas, para aprender a aprender. Hoy estamos viviendo ya un mundo de grandes avances de conocimiento, de tecnología, y nos vamos encontrando que conocimientos que ya teníamos se han vuelto obsoletos y tenemos que incorporar nuevos conocimientos. Bueno, esta capacidad de aprender a aprender es una de las competencias deseables para este siglo XXI, es una de las competencias blandas. Y bueno, ahí les pongo otras como por ejemplo liderazgo, negociación, toma de decisiones. Y si todos nosotros tuviéramos dominio de todas estas competencias, seríamos personas distintas. No quiere decir que no sean ustedes expertos o tengan dominios en varias de estas competencias, pero si domináramos todas esas competencias de corte transversal, sería muy útil para esta sociedad tan cambiante, con tantas condiciones y contextos como por ejemplo el de la pandemia, con tantos elementos
donde hay que aprender a resolver problemas, pero sobre todo nuevos problemas, ¿no? Hay que tomar decisiones sobre los grandes retos que nos presenta la sociedad en general. Entonces, bueno, una persona que pueda tener un dominio del mayor número de estas competencias, por supuesto será un ciudadano que pueda enfrentar de la mejor manera las características y condiciones de los próximos años. Si con este listado observamos que son necesarias para muchas actividades, vamos, las actividades básicas, cotidianas, las actividades sociales, el enfrentarnos a los retos de la pandemia, para trabajar en nuevos campos, haciendo nuevas actividades. Si consideráramos que todo esto que mencionamos hace un rato en la diapositiva anterior es importante para el desarrollo de nuestros jóvenes, pues una escuela que no los cumpla, que no tenga integrado en su currículum esas competencias transversales, pues no está formando a los ciudadanos y a los profesionales que se requieren para estos momentos y para los próximos años. Desde el proyecto Tuning, a principios de este siglo, y bajo el enfoque del Espacio Europeo de Educación Superior, se generó un conjunto de competencias para las profesiones y competencias genéricas. Y en América Latina, el proyecto Tuning de América Latina definió competencias genéricas de estos tres tipos. Las competencias instrumentales, que son útiles para diferentes proyectos, contextos, actividades. Las competencias personales, que son fundamentales para las relaciones con colegas, con vecinos, con amigos, de manera general, y las competencias sistémicas que desarrollan estas capacidades para el trabajo autónomo, para la motivación, para la actitud emprendedora, para la creatividad y para la innovación. Si desde principios de siglo se están hablando de estas competencias y hemos como profesores cuidado mucho el desarrollo de las mismas, seguramente hoy tendremos estudiantes diferentes, estudiantes con más capacidades o con capacidades diferentes, productivas, que saben resolver retos, problemas. Pero generalmente en nuestras escuelas, desde nuestra experiencia y caminando en los pasillos y ubicándonos en cualquier punto de los salones, todavía estamos cayendo en el trabajo tradicional, donde el profesor enseña, donde el profesor explica y los estudiantes escuchan. Y las competencias, ustedes bien saben, requieren un hacer. Las competencias se desarrollan haciéndolas, comunicándonos, tomando decisiones, organizando y planificando diferentes cosas, ya sean proyectos, ya sean festividades, ya sean, vamos, organizar y planificar es una de las competencias, por ejemplo, que debería estar incorporado en nuestro currículum. Es cierto que algunas unidades de aprendizaje, algunas áreas disciplinares involucran alguna de estas competencias, pero solo ellas. Por ejemplo, en la unidad de aprendizaje de comunicación y liderazgo, por supuesto se trabajan herramientas para desarrollar competencias en comunicación, en liderazgo y en solución de problemas. Pero este es el saber de ese contexto. El hacer ese contexto, el hacer, es el ser líderes, el ser buenos comunicando ideas, hay que practicarlo. Hay que hacerlo todos los días y de manera cotidiana. Se necesita todavía trabajar mucho en estos elementos. La OCDE ha definido 3 tipos de habilidades para el 2030. El 2030 ya está a la puerta, maestros. Este 2030 ya en un abrir y cerrar de ojos ya lo estamos cumpliendo. Y para llegar al 2030 con el dominio de estas 3 competencias, 3 bloques de competencias transversales, ya deberíamos estar trabajando en ellas, ya deberíamos estar
discutiendo en las propuestas, las investigaciones, los proyectos que hemos desarrollado a partir de ellas. Pero por qué hace énfasis la OCDE en estos tres tipos de competencias? Miren, las habilidades cognitivas y metacognitivas son fundamentales para el aprendizaje de cualquier disciplina, de cualquier profesión. Ajá. Pero estas habilidades cognitivas y metacognitivas no solo se refieren a los conocimientos disciplinares, más bien no se refieren a ellos, sino se refieren a las habilidades de pensamiento superior, ¿no? Se refieren a esta capacidad de resolver problemas, de pensamiento crítico, habilidades cognitivas y metacognitivas. También habla de un dominio de competencias en esta dimensión de las habilidades sociales y emocionales, que nos parece como de manera muy natural que las personas lo desarrollen, ¿no? Bueno, pues sí, cuando uno va creciendo, va teniendo habilidades y algunos logran ser social y emocionalmente competentes y otros no alcanzamos llegar todavía a ese dominio de competencia, ¿no? Y también habla de competencias, la OCDE habla y recomienda el desarrollo de competencias de habilidades físicas y prácticas. Vamos a desglosar poquito a poquito estas competencias transversales. Como habilidades cognitivas, se refiere, bueno, si ubicamos que estamos en un contexto de globalización y de gran desarrollo tecnológico y cómo la inteligencia artificial viene a presentarnos un reto social productivo diferente, es muy probable que entonces tengamos que utilizar ciertas competencias cognitivas, ciertas habilidades cognitivas para poder enfrentar estos retos, ¿no? Por ejemplo, se requieren sujetos cada vez más creativos, sujetos que ante los problemas y los retos, aunque la inteligencia artificial tiene grandes desarrollos y resuelve problemas específicos, necesitamos formar a los estudiantes con un pensamiento, por ejemplo, creativo. Ajá. O bien un pensamiento crítico, esta capacidad de cuestionar y de evaluar tanto ideas como soluciones a problemas definidos, a problemas específicos, requiere de pensamiento inductivo, de pensamiento deductivo, requiere de hacer análisis concretos, de hacer inferencias y por supuesto los ciudadanos, las personas, los profesionales con esas habilidades de pensamiento crítico tienen más posibilidades de ser autosuficientes para un sector, una sociedad económica, una sociedad productiva. Estas habilidades hay que trabajarlas, hay que reconocerlas y de manera intencionada incorporarlas. Perdón, no hice referencias a las habilidades metacognitivas, ya me las estaba yo brincando. Generalmente en los programas de estudio yo observo que se dice que vamos a realizar un ejercicio de metacognición con los estudiantes cuando evaluamos, ¿no? Cuando hacemos un programa de evaluación, incluimos la metacognición. Y por supuesto que entendemos que la metacognición es es tener conciencia del propio aprendizaje y de los propios procesos de pensamiento. Si nosotros tenemos claro estas estrategias que utilizamos, estas técnicas específicas de aprendizaje que hemos aplicado y que nos han funcionado para resolver diferentes situaciones, entonces seguro vamos a tener esta capacidad para enfrentar con optimismo, con mejores herramientas los retos sociales, ¿no? Las habilidades metacognitivas, en diferentes investigaciones han reportado que reducen el estrés para el aprendizaje, reducen la ansiedad. Tener dominio de habilidades metacognitivas puede ser útil para reducir el estrés, para ser optimistas, para aumentar esta motivación para el aprendizaje y por supuesto para todas las habilidades sociales. Y se tiene ya identificado que los ejercicios y las habilidades metacognitivas ayudan a elevar el logro académico en los estudiantes, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un conjunto de habilidades que se necesitan trabajar desde la academia
pero también en la tutoría. Incorporar en nuestro plan de trabajo tutorial acciones específicas encaminadas a desarrollar habilidades transversales como estas que acabamos de platicar. Muy rápido voy a comentarles de las habilidades físicas y prácticas, porque la OCDE las reporta como estas habilidades que se necesitan para desarrollar cuestiones de tipo manual, pero también que tiene que ver con manejar dispositivos tecnológicos y también tiene que ver con cuestiones que nos permitan hacer una vida rutinaria, digamos, con bienestar, ¿no? Por ejemplo, estudios en Finlandia, en Alemania, reportan que cuando las personas aprenden ciertas habilidades, por ejemplo, en las habilidades tecnológicas, observan que rápidamente se vuelven obsoletas y entonces tienen que ser flexibles para incorporar nuevas habilidades de este tipo, habilidades físicas, habilidades prácticas, pero además incorporar no solamente en cuanto al uso de las tecnologías, sino desarrollar habilidades que le permitan a las personas apropiarse del arte, desarrollar una actividad física deportiva. Esto favorece los desarrollos sociales y cognitivos fundamentalmente. Están demostrados en diferentes investigaciones. Pero una de las competencias transversales importantes en donde quiero que hagamos un énfasis fuerte como profesores, como tutores, ya sea como tutor individual o como tutor grupal, por supuesto también el tutor académico, en fin, es en estas competencias transversales referidas a lo socioemocional. Ajá. Estas competencias socioemocionales son un conjunto de capacidades, de habilidades individuales, dice la OCDE, ahí está su definición en la pantalla, que permite manifestar ciertos sentimientos y comportamientos para desarrollarnos como personas, pero también para poder desarrollarnos y desarrollar buenas relaciones con nuestro entorno, ¿no? Con la familia, con la escuela, el trabajo y la comunidad. No sé si ustedes tengan vecinos gruñones, colegas con difícil posibilidad de acercarse a charlar con ellos, o nosotros somos difíciles para que otras personas se acerquen a nosotros. Bueno, esto es porque hay habilidades socioemocionales que tenemos que desarrollar y trabajar un poco más, ¿no? En estas habilidades socioemocionales, me parece que la escuela ha trabajado poco. No las ha negado, sí han habido desarrollos importantes. Yo observo que en los trabajos de tutoría que se comparten en los congresos hay muchos logros con las acciones tutoriales, pero en particular me parece que las habilidades socioemocionales tienen que ser trabajadas con mayor énfasis, no solamente en el Politécnico, sino en todas las instituciones educativas y en todos los niveles educativos, porque las habilidades sociales y emocionales se desarrollan pues desde que uno empieza a estar en contacto con la sociedad y es capaz de expresar sus emociones también. Según los reportes de la OCDE, los cambios demográficos y sociales exigen más habilidades sociales y emocionales. Nuevos trabajos requieren combinar no solamente nuevos conocimientos profesionales, sino también desarrollar habilidades que tengan que ver con empatía, con autoconciencia de las emociones, el respeto por los demás, la capacidad de comunicarse y estas emociones, estos comportamientos socioemocionales, estas competencias socioemocionales se están volviendo cada vez pues más necesarias en el aula, porque también está reportado que estas competencias socioemocionales tienden a reducir estos contextos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cada vez más requeridos en la escuela y además son más requeridos para entender los cambios que sufre la sociedad en cuanto a, tenemos ya diversidad en nuestra sociedad, entenderlas, interactuar con esta diversidad social, cultural
y por supuesto, bueno, lingüísticas, y tenemos la oportunidad de hacer grandes intercambios académicos o de turismo, de lo que sea, ¿no? Pero también está comprobado, está reportado en las investigaciones que las habilidades emocionales mejoran la perspectiva académica y laboral. Las personas que son socialmente, que tienen estas competencias socioemocionales, participan de logros en el trabajo, participan de los logros académicos porque tienen autonomía, confianza, saben regularse, ¿sí? Entonces, estas personas con estas habilidades emocionales van a ver también frutos en su desempeño académico. Y ojo, tutores, nuestro acompañamiento con los estudiantes para que logren su trayectoria académica, entonces también está requiriendo de desarrollar habilidades de tipo socioemocional. Aunque ya sabemos, o tenemos ya varias referencias sobre el manejo de las emociones, ya probablemente ustedes han leído diferentes autores, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, ustedes han leído varios elementos, varios referentes teóricos. Pongo unos ejemplos nada más como para profundizar en el tema. Por ejemplo, Goleman y otros autores proponen que estas competencias socioemocionales están caracterizadas por las competencias personales y las competencias sociales, ¿sí? O sea, se conjugan estos dos componentes, el componente personal y el componente social. Y bueno, si vemos en las competencias personales, tener conciencia emocional de uno mismo. Esto parece como muy rápido en los términos, pero muy profundo en su significado, ¿no? Tener conciencia emocional de uno mismo, ¿no? Tener conciencia de lo que uno, de las emociones que uno presenta en este momento, que las provoca, valorarlas de manera adecuada, y en ese sentido, pues lograremos confianza en nosotros mismos también, ¿no? Hay competencias personales autogestivas, como el autocontrol emocional, la adaptabilidad, pero también hay competencias sociales, como la empatía. ¿Y cuánto de nosotros no hemos ido a hacer algún trámite del gobierno y hemos dicho, si fuera un poquito más empática esta persona, ¿no? Pedimos que sean empáticos con nosotros, con nuestros problemas o nuestras necesidades, pero ¿cuántas veces nosotros no somos empáticos con las necesidades y los intereses de los otros? Entonces, la empatía es una de las competencias sociales altamente requeridas en el trabajo, en el campo laboral, justamente por esta característica de adaptación, de reconocimiento del otro, para con el trabajo que vamos a realizar, por ejemplo, ¿no? También hay otra propuesta de Vizquerra, que es uno de los teóricos con los que iniciamos a conocer este enfoque de competencias emocionales, que él habla de cinco elementos que representan este pentágono asociados con las competencias socioemocionales, ¿no? Justo, estas competencias socioemocionales, maestros, son transversales, se requieren para todas las actividades, en todos los momentos de nuestra vida, para nosotros mismos y para relacionarnos con nosotros. Y entonces, en esta descripción de competencias emocionales, Vizquerra describe que se tiene que desarrollar conciencia emocional, regulación emocional, fíjate, conocer nuestras emociones, regular nuestras emociones, tener autonomía emocional, tener esta competencia social para interactuar con los otros, para ser empático con los otros, y competencias para la vida y el bienestar. Y justo esta palabra de bienestar, quiero enfatizarla, ya que las competencias socioemocionales justo desarrollan bienestar, ¿sí? Una competencia emocional desarrolla bienestar, porque somos capaces de tener conciencia de nuestras emociones, de poderlas regular, de poder interactuar de manera apropiada con los otros y bueno, tener una mejor experiencia de vida, ¿no? Claro que para ello hay un montón de componentes con los que hay que trabajar. En
en una investigación muy reciente hecha con algunos colegas del Instituto Politécnico Nacional, recuperamos una definición que a mí me parece mucho más amplia para hablar de las competencias socioemocionales y está derivado de lo que Barr On, un teórico específico de este campo, hace como referencia. Dice, una competencia socioemocional es un conjunto de capacidades emocionales, individuales e interpersonales que determinan la habilidad del individuo para responder ante las presiones del medio que lo rodea. Ser emocional y socialmente inteligentes significa que podemos gestionar con eficacia el cambio personal, el social y el ambiental de forma realista y flexible. Y hay un montón de estrategias que ya se conocen ahora para trabajar esto de poder regular y gestionar el cambio en los contextos, por ejemplo, laborales, ¿no? Cuando un jefe, no hay una buena relación con un jefe, emocionalmente nos sentimos agredidos o nos sentimos imposibilitados de dar una opinión. Bueno, hay estrategias que nos permiten y nos apoyan para poder hacer este cambio personal y este cambio ambiental de forma más clara, involucrando a las partes en relación y en cuestión, ¿no? Cuando desarrollamos esta investigación el año pasado en relación a las competencias socioemocionales como uno de los puntos básicos para trabajar en tiempos de contingencia, consultamos una autora muy interesante, Mikulik, que describe las competencias socioemocionales en nueve grandes elementos, ¿no? Una competencia socioemocional tiene como uno de esos elementos la conciencia, la regulación, la empatía, la comunicación, la autoeficacia, autonomía, comportamiento prosocial, asertividad y optimismo. De todos los componentes que diferentes autores habían estado describiendo sobre las competencias socioemocionales, Mikulik y su equipo de trabajo identifican 9 como las fundamentales para identificar las competencias socioemocionales. Creo que esta es una área importante en donde nosotros como tutores necesitamos formarnos, porque los tutores pues también modelamos las competencias, ¿no? Modelamos nuestra competencia, y si hablamos de competencias socioemocionales es muy importante que haya todo un programa de formación sobre estas competencias socioemocionales que de alguna manera vamos a modelar y vamos a apoyar para el desarrollo de nuestros estudiantes. Estos elementos que conforman la competencia emocional, no sé si vamos a compartir, Néstor, el PowerPoint o el video para la comunidad, porque incluyo las definiciones que Mikulik propone para que podamos entender todos qué significa conciencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y lo definen como es el medio por el cual podemos comprender y etiquetar las emociones que estamos sintiendo, que estamos viviendo en este momento. Implica prestar atención y decodificar las señales emocionales que nos genera esta emoción, ¿no? La expresión facial, el movimiento corporal, el tono de voz, porque cuando estamos muy enojados, en una ocasión sentimos calor, ¿no? Cuando tenemos miedo, hay latidos intensos en el corazón, o sudamos. Bueno, tener conciencia de nuestras emociones también implica poder regularlas. Ajá. No quiere decir aminorarlas, no quiere decir anularlas, pero sí regularlas, ¿no? Y esto habla un poco de autocontrol. Bueno, ahí están las definiciones de estos componentes de la competencia socioemocional que no leería ahorita, no las mencionaría todos, a excepción que alguien quiera que hagamos una referencia posterior, recuperamos algunas de ellas, pero es muy interesante entender cómo la competencia socioemocional necesita tener clara la expresión emocional. ¿Sí? Para poder tener estas competencias socioemocionales, por ejemplo, tenemos que saber expresar las emociones, poder no solamente nombrarlas, sino tener claridad y poder comunicarlas también, ¿no? Decir, bueno, hoy me siento muy
enojada, prefiero que hablemos en un momento posterior, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante para mi competencia socioemocional, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ahí están las definiciones, se las voy a dejar en la diapositiva de todos los elementos y todas las escalas, le llama Mikulik a estos elementos que contienen las competencias socioemocionales. Y justo es aquí donde me gustaría que pensáramos los profesores, los tutores, si en nuestros programas, en nuestro plan de trabajo tutorial o en el plan de acción tutorial de la escuela, hemos incorporado el desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes. Por supuesto, no me estoy refiriendo a atender los problemas emocionales de los estudiantes o a los problemas psicológicos derivados de estos componentes socioemocionales, porque no somos psicólogos, no somos los expertos en el tema. Nos tocaría canalizarlos, por ejemplo, ¿no? Pero en las escuelas hay grupos de orientación educativa con los que nos podríamos aliar para crear pequeños programas de intervención para desarrollar competencias socioemocionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, documentarnos de la investigación que hace referencia a estas competencias socioemocionales para poder desarrollar algunos de estos ejercicios de intervención, programas de intervención para el propio desarrollo, ¿no? Muy importante para nosotros, por ejemplo, cómo observar que a partir de las competencias socioemocionales, un buen desarrollo de estas competencias, lógicamente nos permitiría ser optimistas, y tener autonomía emocional, ser asertivos, ¿sí? Y a veces decimos, ya metí la pata, ya dije lo que no tenía que decir, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa porque no hemos desarrollado estas competencias y porque no se desarrollan de manera natural. Se desarrollan en convivencia, se desarrollan, ahora sabemos, con programas de formación, y hay muchos programas de desarrollo humano, muchos programas ahora está hablándose mucho de psicología positiva, que tiene que ver también mucho con el desarrollo de estas competencias socioemocionales. En el fundamento pedagógico del programa institucional de tutorías, dice que la acción tutorial que realizamos en el Politécnico debe orientar a potenciar el desarrollo personal y académico de los alumnos. Y estoy muy segura que hacemos mucho por potenciar el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Hay asesorías, están los círculos de estudio, hay muchos componentes orientados al desarrollo académico, pero la formación integral requiere también el desarrollo personal. Este desarrollo personal que involucra lo social, lo cultural, estas competencias transversales de las que hablamos al principio de esta charla. Pero bueno, ¿en qué momento y en qué tiempos, de qué manera lo vamos a trabajar? Permítanme un segundo. Bueno, ¿dónde vamos a insertar el desarrollo de competencias transversales? ¿Cuál de las tres grandes dimensiones de competencias que nos propone la OCDE queremos o consideramos pertinente incluir de manera intencionada en la tutoría? ¿Se acuerdan que hablamos de habilidades cognitivas y metacognitivas? Estoy segura que los programas de estudio, los nuevos programas de estudio están haciendo un esfuerzo importante por incorporar estas habilidades cognitivas y metacognitivas en procesos de estrategia y estrategia de aprendizaje y estrategia de evaluación. Estoy muy segura que lo están incorporando ahí. Pero ¿qué pasa con este apoyar, orientar o reforzar la formación integral de nuestros estudiantes, la parte personal? ¿Dónde podríamos incorporar estos pequeños avances de estrategias para desarrollar competencias socioemocionales? Tendrán que venir desde el plan de acción tutorial, donde la escuela y en conjunto definamos ejes y áreas de intervención en los diferentes semestres, o lo dejamos para que el tutor las valore en función de la dinámica grupal también, ¿sí? Porque cada grupo manifiesta dinámicas diferentes en sus relaciones sociales.
en sus encuentros. Entonces, ¿dónde podemos incorporar esto? Esto hay que pensarlo como tutores y hay que discutirlo en la tutoría como tal. Pero sobre todo hay que incorporar un programa de formación para los tutores. Maestro Néstor, es una de mis recomendaciones, que tenga que ver con el desarrollo de competencias socioemocionales. Ajá. Para también apoyar y abonar esta formación con los jóvenes. Esta foto dice algo. Los estudiantes participan, los jóvenes hablan. Hemos encontrado cómo los jóvenes ahora se manifiestan y participan, pero hay que también estar conscientes de que las competencias socioemocionales tienen que hacer referencia a esta empatía y respeto por los demás. Y esto se está volviendo esencial tanto en el campo laboral como en el campo social y académico, ¿no? Y bueno, trabajar un poco esta corriente de educación socioemocional. Y déjenme decirles, en el país se está trabajando formación, está trabajando la educación socioemocional en los diferentes niveles escolares, tanto en educación básica como en educación secundaria. Ajá. Y es importante que nuestro programa de tutorías incorpore entre alguno de sus ejes de trabajo esta educación socioemocional, porque las personas estamos en constante interacción con los otros y este manejo de las relaciones humanas debe ser adecuado, y habría que discutir qué es lo adecuado, por supuesto, ¿verdad? Porque para un papá que es exigente, para una familia donde la voz del padre o la voz de la autoridad es la que define lo que hay que hacer, pues no es un entorno adecuado. Tal vez lo dirá el papá que sí, ajá, o el jefe dirá que sí, pero no necesariamente es un ambiente adecuado. Entonces, bueno, hay que trabajar para ir construyendo como comunidad politécnica algunas de estas ideas para incorporar competencias socioemocionales de corte transversal en nuestra acción tutorial. Pero quiero cerrar esta intervención comentándoles sobre un proyecto que, en el que trabajamos varios colegas del Politécnico con estudiantes del Politécnico, tanto en el nivel medio como en el nivel superior, en torno a las competencias socioemocionales. Y esta investigación es muy reciente y está a punto de ser publicada. Bueno, esperamos ya que en breve sea publicada, y da cuenta de qué ha pasado con las competencias socioemocionales a partir de este proyecto que realizamos. Se hizo una investigación en tiempos de pandemia. Ajá, esta investigación se realizó el año pasado y los resultados de esta investigación están por publicarse. La doctora Rocío Huerta coordinó el trabajo de diferentes investigadores para participar en desarrollar este proyecto. ¿Cómo surge esta propuesta de trabajo y de intervención? Pues empieza la pandemia y hay una gran necesidad de todas las instituciones de dar continuidad a la formación de los estudiantes y a recuperar el trabajo académico, darle énfasis a esta continuidad. Y esta continuidad también o esta necesidad de dar continuidad también se vio impregnada de un montón de acciones de formación para el uso de tecnologías, de tal suerte que pudiéramos garantizar la continuidad académica. Pero hay una pregunta en donde nos volteamos a ver como profesores del propio instituto y decimos, bueno, pues, ¿qué pasó con la formación docente para identificar estos problemas socioafectivos en los alumnos como parte de este contexto que vivimos todos de pandemia? Bueno, incorporar transversalmente contenidos y estrategias para desarrollar competencias socioemocionales. O sea, ¿qué pasó con eso? El énfasis que se puso en la mayoría de las instituciones fue para la continuidad académica, básicamente, ¿no? Y nos dimos cuenta que estudios recientes identifican que en estos tiempos de pandemia se vive estrés, ansiedad, depresión, intolerancia. Díganme ustedes si no fueron participantes de estas emociones, ¿no? No se sintieron estresados, no sufrieron ansiedad,
de repente no andábamos deprimidos. Bueno, esto se vive, no solamente se vivió en el reporte de investigación de Turquía, sino yo creo que en todos los países se manifestaron estas condiciones y estas emociones. El proyecto que se trabajó un proyecto de innovación en donde, intentando compensar de manera intencionada algo que quedó fuera del trabajo educativo, algo que se quedó por fuera de lo que se vive en los espacios educativos, fue el encuentro y la convivencia de los estudiantes. Todos fuimos estudiantes y todos vemos a los estudiantes. ¿Qué pasa cuando acaba la clase? Salen, platican, se encuentran, se van a tomar algo a la cafetería, conviven. Y esta convivencia se perdió o se minimizó por las condiciones en las que nos encontramos con la pandemia. Entonces, se pensó en un proyecto de innovación que incorporara una serie de encuentros para que los estudiantes pudieran propiciar relaciones interpersonales, trabajar colaborativamente, incorporarse como compañeros y, bueno, fortalecer las competencias socioemocionales, socioafectivas. Se propuso entonces una serie de actividades para desarrollarse al inicio de cada clase y después de un número de actividades propuestas, después de 3 actividades propuestas por el profesor, podía integrarse una actividad propuesta por los estudiantes, pero con el sentido de desarrollar competencias para asumir una actitud empática hacia los miembros del grupo, del equipo, para fortalecer una autoestima y una capacidad de relacionarse, para colaborar en la construcción de respuestas, soluciones, a la generación de preguntas, a desarrollar los problemas planteados en las actividades, aplicar la comunicación, por supuesto, receptiva y expresiva, que es un componente para la expresión de las emociones, y practicar valores de respeto, colaboración, confianza y diálogo. Si ustedes observan las competencias que se definieron, todas ellas tienen elementos del desarrollo socioemocional. No eran actividades complejas, eran actividades definidas, intencionadas, encaminadas al desarrollo de habilidades socioemocionales. Un ejemplo de esas actividades, se diseñaron varias actividades, pero en un ejemplo que les pongo, justamente se trata de que los estudiantes reunidos en equipos pequeños para que ellos pudieran platicar, se trata de reflexionar sobre una obra plástica. Una obra plástica, seguramente ustedes conocen a Salvador Dalí, que es un pintor español, y en una de sus obras, donde pinta relojes, no sé si lo ubican, habla de la persistencia de la memoria. Y entonces se invita a los alumnos a reflexionar sobre el tiempo y su relatividad, sobre sus recuerdos y los objetivos que se fijan al paso del tiempo. Si ustedes ven aquí en este objetivo para esta actividad, hay un conjunto de elementos que tienen que ver sobre las cuestiones socioemocionales, ¿no? Por supuesto que también hay elementos cognitivos, porque hay que hacer una reflexión. El pensamiento reflexivo se incorpora como de manera natural, ¿no? Y lo que tenían que hacer los alumnos es, a partir de observar esta obra plástica, la actividad que ellos tenían que desarrollar era comunicarse entre ellos los sentimientos e ideas que surgen al contemplar esa obra plástica y compartir estas reflexiones sobre el tiempo y sobre los elementos marcados en el objetivo. Ustedes se fijan, es una actividad concreta, sencilla, que se asignó por efectos de la pandemia un tiempo de 20 minutos en cada clase para trabajarlas. Claro, eran clases de 2 horas para que se pudieran aprovechar esos 20 minutos. ¿Qué pasó con este conjunto de actividades? Las actividades tenían que ver una obra plástica, se incorporaba, por ejemplo, reflexión sobre actividades como las Olimpiadas, se hacían reflexiones sobre películas, se hacían reflexiones sobre diferentes contextos, pero en el cual los alumnos tenían que intercambiar ideas, responder preguntas
o resolver algún pequeño problema a partir del análisis de estas experiencias para poder favorecer estas competencias socioemocionales. No quedó con solamente poner en juego esta experiencia o hacer este experimento con los estudiantes, sino al término de este conjunto de actividades hubo una evaluación sobre la actividad, pero también se desarrolló la evaluación de las competencias socioemocionales. Y entonces se utilizó un inventario de competencias socioemocionales de Mikulik, donde con 72 ítems en una escala Likert, y considerando los 9 componentes de las competencias emocionales, se evaluó en el conjunto de estudiantes que trabajaron estas actividades. Hubo un grupo control y un grupo de estudio, en el cual participaron 405 estudiantes. De esos 405 estudiantes, incluidos los 2 niveles, el grupo de estudio en este grupo de estudio solo participaron 237 alumnos, pertenecientes a grupos de profesores que estuvieron dispuestos a aplicar las actividades y a completar este programa de intervención. ¿Sí? No quiero detallar mucho esta investigación, sino solo dar algunos elementos sobre lo que encontramos. Esta investigación va a estar breve, va a estar publicada y van a poder conocer todos los detalles de la investigación, pero ¿qué encontramos? Vamos a platicar solamente un par de detalles. Miren, decíamos que se utilizó una escala Likert, les recuerdo que la escala Likert es una escala en 5 niveles, y entonces sobre las competencias socioemocionales encontramos que todas estas se ubican en un nivel 3. Ajá. Quiere decir que están medianamente desarrolladas. No están ni muy desarrolladas ni infradesarrolladas. Están medianamente desarrolladas. Y destacan, por ejemplo, la competencia de optimismo y empatía. Ajá. Estas dos competencias quedaron muy marcadas, resaltando que estas dos componentes fueron los más desarrollados, el optimismo más y la empatía el menos. Y justamente lo que se observa es que probablemente que en el grupo de control, donde se trabajó con las competencias, con los ejercicios y las actividades, los estudiantes desarrollaron mayor optimismo que en el grupo en el que no se aplicaron estas estrategias de trabajo. Bueno, podemos hacer se hicieron varios análisis y varias correlaciones entre las diferentes variables de las competencias, pero muy importante destacar que el optimismo fue el más elevado. Los alumnos se percibieron como optimistas, principalmente aquellos que trabajaron con las experiencias señaladas, aquella experiencia de intervención, y que bueno, pues fue muy positivo encontrar este resultado. Se encontraron varias respuestas, tuvimos varios resultados. Se encontró, por ejemplo, en las cuestiones de género, entre hombres y mujeres, se encontró que las mujeres tenían puntajes más elevados en la prosocialidad, y que los hombres tenían porcentajes más elevados en la regulación. Ajá. Como cuestiones de género, encontramos que este comportamiento socialmente definido para hombres y para mujeres hace, por ejemplo, que los hombres se regulen más sus emociones, ¿no? Por ejemplo. Otro elemento que encontramos en esta investigación fue, por ejemplo, que en los diferentes niveles de estudio, en el nivel superior, se encontraron puntajes mayores de prosocialidad y de empatía, más que en el nivel medio superior. Entonces, probablemente el desarrollo, las experiencias vividas entre los estudiantes del nivel medio y del superior, los años vividos, permite desarrollar la prosocialidad y la empatía con mejores aciertos, ¿no? Estos son algunos de los resultados que encontramos. No quiero desarrollar muchos, pero sí quiero decirles que en un programa de intervención de manera específica y buscando atender las competencias socioemocionales, encontramos que el desarrollo de estas experiencias permitió elevar algunos puntajes en los estudiantes, principalmente en el optimismo, ¿no? Y bueno, este es un resultado favorable, aunque entendemos que un
un desarrollo de una competencia tan compleja y tan amplia como la socioemocional no puede resolverse ni agotarse con un semestre de aplicación, sino que debe ser un programa permanente, prolongado en el tiempo, con múltiples experiencias que permitan a los estudiantes desarrollar esos diferentes componentes. Y bueno, sí, el uso de la escala para evaluar las competencias fue muy útil para identificar cómo en nuestra institución necesitaríamos trabajar de una manera más enfocada a desarrollar competencias socioemocionales en los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, para las cuestiones de empatía. Estamos hablando de que fue uno de los puntajes más bajos, la asertividad, la autoeficacia, necesitamos trabajarlas. Se encuentran en un nivel medio. Para poder incidir en un buen desempeño de los estudiantes como sujetos, como personas en un mundo complejo, socialmente complejo, necesitamos trabajar y desarrollar estas competencias. En esta investigación, lo que encontramos es que el éxito de las personas no depende solamente de sus conocimientos y sus habilidades técnicas, ¿no? Sino que se requiere de un conjunto de competencias sociales para poder ser exitosos, digamos, ¿no? Y que la competencia socioemocional pues no puede ser alcanzada en un periodo pequeño, tiene que ser en un periodo amplio, pero que una persona que desarrolla competencias socioemocionales puede permitirle alcanzar los objetivos que se ha trazado y pues en su caso pues pudiera fracasar, ¿no? Un elemento que consideramos importante en estos hallazgos es que la escuela tiene un papel importante como igualadora de oportunidades y debe asumir su quehacer para esta formación y desarrollo de estas competencias en los alumnos. Bueno, voy a tomar solamente una de las conclusiones de nuestra investigación, que dice que las actividades de convivencia favorecieron el desarrollo de competencias de empatía entre los alumnos que participaron en el grupo de estudio. Y poder desarrollar todas las dimensiones de estas competencias, pues requiere un trabajo sistémico y permanente con todos. Y creo que es en el campo de la tutoría donde tenemos una excelente oportunidad para favorecer en el alumno el desarrollo de estas competencias transversales y sobre todo cumplir con nuestra misión como institución formadora, ¿no? No solamente formar parcialmente al estudiante, sino formarlo de manera integral. Invito a todos los tutores que hoy están con nosotros en esta charla, invito a todos a que reflexionen sobre estas competencias y busquemos las oportunidades para incorporar estrategias de intervención específicas orientadas al desarrollo de estas competencias socioemocionales. Pues de mi parte esto es todo, maestro Néstor, muchas gracias. Estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias, maestra. Muy interesante toda esta presentación. Y nos preguntan por ahí en mi chat si será posible que nos comparta en algún momento su presentación. Lo que lo comentó, por supuesto que sí, la presentación, la maestra nos apoyará para compartirla. Y además le recordamos que en la propia página de YouTube de la DEMS podrán encontrar pues la charla completa de la maestra. Le recordamos, por favor, si son tan amables de pasar asistencia, se les dará un reconocimiento también a todos los que han estado asistiendo a esta y a otros de los breviarios del acompañamiento tutorial. Maestra, pues le dan muchas felicitaciones por su valiosa participación y le piden, bueno, proporcionar algunas estrategias para desarrollar estas competencias emocionales de manera eficaz en los alumnos. No sé si gusta ahondar en eso o leo todas las preguntas que nos hacen aquí en el chat, maestra. Sí, lee las preguntas, yo te hacemos una síntesis. Muy bien, excelente. Habla el maestro Marco por aquí, un aspecto importante que puede favorecer este tipo de trabajos sin que choque o se empalme, consistiría en insertar acciones concretas en algunas de las unidades de aprendizaje, por ejemplo,
en desarrollo personal, orientación juvenil y profesional. Asimismo, en unidades como expresión, reforzar lo teórico que se ve junto con esta visión práctica. Otro aspecto importante es seguir fortaleciendo, nutriendo y ampliando estas competencias en nosotros mismos y extenderlas o compartirlas con los estudiantes. Sería interesante conocer diferentes resultados de los estudiantes de nivel medio y de nivel superior. Muy interesante, maestra María Eugenia. Muchas gracias, la maestra Andy Barroso. Le recordamos el pase de lista. Las constancias se envían por correo o donde las entregan. Sí, se las enviamos vía correo electrónico, por eso es importante que pongan bien sus datos en el chat de aquí para que se les haga llegar vía correo electrónico. Un tema muy interesante y felicitaciones a la maestra por su valiosa labor y experiencia en el instituto. Por parte del CECIT 14. ¿Se puede tener acceso a la presentación? Por supuesto que sí. Maestra María Eugenia, por su excelente presentación, muchas gracias. En estos momentos realizamos de forma presencial, es muy importante escuchar este tipo de pláticas. Y bueno, pues no sé si alguien se anima a preguntar algo, pues estamos atentos aquí, la maestra todavía está con nosotros para dar el cierre a esta actividad. ¿Alguien se anima a preguntar? Bienvenida, maestra Gris, qué gusto tenerla de este lado, por supuesto también. Bien. Como siempre es un gusto compartir esta calidad de trabajo que nos enriquece como profesores, tutores. Ahorita escribía, vamos regresando de 2 años de pandemia y esta parte otra vez de reencontrarnos con nuestros alumnos, el poder compartir tantas situaciones de emociones que realmente la conferencia trató sobre todo esto, es muy rico el saber que tenemos estrategias, formas de poder abordar nuevamente. Estamos viviendo momentos, pues sí, de mucho compromiso con nuestros alumnos y yo creo que toda esta información nos va a permitir enriquecer y hacer que pues podamos dar una mejor atención con todos ellos. De mi parte, yo sigo felicitando mucho a la maestra Maru, al equipo de trabajo de la DEMS, maestro Néstor, ese interés porque se vean todos los puntos con los profesores y sobre todo los tutores. De mi parte, muchas gracias y me tengo que desconectar, voy a ir a un simulacro del turno vespertino. Un gusto de saludarlos y muchas felicidades. Hasta luego. Hasta luego, maestra, un abrazo, muchas gracias. Maestra Emma Rosales, adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludar a la maestra Maru. Qué bueno verla nuevamente. Gracias, por maestra. acá. Sí, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo motivar a los motivadores? Hablaba un poquito acerca de qué es lo que ocurrió en la pandemia también del lado docente, ¿no? Entonces, muchos docentes estábamos en la disyuntiva de, bueno, ¿participaremos ahora o no? Porque ¿cómo estoy yo emocionalmente para poder apoyar a un chico? Y a lo mejor eso no es suficiente, ¿no? Tenemos esa duda o esa incertidumbre. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, definitivamente todos los seres humanos pasamos por una serie de emociones y de contextos en donde el estrés está presente, donde nos estresamos, donde nos angustiamos, donde nos deprimimos también, ¿no? O sea, también los profesores sentimos esto. Esto no quiere decir que me impida trabajar con mis estudiantes, pero sí me limita a poder modelar con ellos ciertas competencias socioemocionales. Maestra Emma, tienes razón, esta pandemia no solamente a nuestros estudiantes les trajo estrés y depresión y ansiedad, a todos nosotros también, ¿no? Entonces, pero ¿en qué medida nosotros pudimos controlar estas emociones? En la medida en que nuestras competencias emocionales están siendo desarrolladas, ¿sí? No tenemos competencias sociales y emocionales desarrolladas o
poco desarrolladas. Yo creo que sí tenemos las competencias o sea, hay mucho avance en el desarrollo de nuestras competencias, pero en estas etapas, si tenemos dominio de estas competencias, podemos entender nuestra depresión, podemos entender el estrés que se está viviendo y podemos regular nuestras emociones, ¿sí? Pero en la medida en que no tenemos esos componentes, sí necesitamos trabajarlos y hay muchas formas de trabajarlo, desde con el trabajo terapéutico propio de los psicólogos y del trabajo clínico, pues también se puede trabajar a partir de estos procesos de reflexión personal. Cuando se han trabajado competencias emocionales, una persona puede hacer como una pausa, detenerse y revisar estos procesos que se están viviendo. Cuando preguntaban muy al principio, ¿qué actividades se sugieren para el desarrollo de competencias emocionales? Vino al recuerdo un ejercicio, no es una estrategia, es un ejercicio, es una actividad así aislada, en la que poníamos a los estudiantes de los niveles básicos a escuchar música con los ojos cerrados. Ajá. Y poníamos también a adultos a escuchar música con los ojos cerrados y les empezábamos y la música variaba y tenía diferentes componentes, donde primero había una calma y entonces ellos tenían que expresar qué sentían y cómo expresaban eso que sentían, ¿no? Si la respiración era profunda, si se sentían relajados, si se sentían cómodos, y de repente entraban intervenciones musicales donde había como mucha velocidad, como para generar un poquito de ansiedad y de angustia y ver qué es lo que se sentía. O de repente cuando la música era totalmente fuerte, exagerada y con cambios tan bruscos, como algunos tenían sobresaltos, incluso decían que eso sentían cuando tenían miedo, ¿no? Entonces, como para identificar qué estamos sintiendo con nuestras emociones, identificar cuál emoción estoy sintiendo en este momento. O sea, esta es una actividad aislada. Pero sí, maestra, para poder trabajar estas competencias socioemocionales, definitivamente nosotros también tendríamos que desarrollar estas competencias con nuestros estudiantes. Y no pasa nada si en un momento tú estás angustiada. Ajá, claro, hay que trabajar tu angustia. Pero no pasa nada porque los adultos y los niños y los jóvenes y todos sentimos emociones provocadas por diferentes razones. Pero en la medida en que tengas desarrolladas estas competencias, puedes razonar un poquito, ser un poco el racional de decir, esto me está generando estrés y puedo modificar ciertas cosas para disminuir este estrés o para eliminarlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí tiene que hacerse con un conjunto de herramientas de trabajo emocional para que se puedan desarrollar y ahorita estructurar una estrategia así como completa sería un poquito complejo, pero sí tendríamos que, pues sí podríamos compartir literatura donde haya actividades y estrategias para el manejo de las emociones, para desarrollar las emociones y pues sí, los motivadores también se desmotivan de repente, ¿no? Pero no se desmotivan de tal sentido que se cae todo el proceso, que se derrumba la pirámide, ¿sí? O sea, se desmotivan, sí se pueden desmotivar, pero encuentran desde estos procesos racionales la forma de identificar las nuevas oportunidades, trabajan, por supuesto, la empatía, la autonomía. Entonces pueden trabajar, al trabajar todas esas competencias, bajar la motivación, esta motivación que se baja, puede volverse a presentar. Sé que ese trabajo emocional, maestra. Por eso le digo al maestro Néstor que sí te tenemos de incorporar en la formación docente de tutores, pues un eje que tenga que ver con competencias socioemocionales. Fundamental, claro que sí. Maestro Ricardo, gusto saludarlo, verlo por estos lados. Adelante, maestro. Hola, Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, felicitar a la maestra María Eugenia, que siempre escucharla de verdad es un placer, es un gusto y es parte de lo que motiva como docente el uso del lenguaje, el compartir lo que nos dice. Yo nada más tocaría 2 puntos. Uno, de que valdría la pena revisar los trabajos de Tobón. Tiene muchas situaciones, el doctor Tobón, muchas cuestiones desarrolladas en cuanto a lo socioemocional, y una de las recomendaciones que nos hace el doctor es buscar
siempre actividades que sean significativas para los alumnos, porque eso siempre va a impactar directamente en ellos. Yo tomaría como ejemplo algo que las empresas siempre nos bombardean, algo que en cuestiones empresariales se le denomina branding, que es un tipo de comerciales en los que muchas veces no aparece ni el producto, pero te dicen el mensaje. Por ejemplo, los que somos muy viejitos nos acordaremos que de los comerciales de Marlboro, donde pasaban los caballos y el ambiente y la invitación al mundo Marlboro, y casi al final de pasadita nos ponían lo que vendía la empresa, ¿no? Coca-Cola hace mucho de esas situaciones, y que sería interesante que los docentes también aplicáramos el branding, porque es vender a través de las emociones, programas de branding dirigidos no solamente para la cuestión de competencias socioemocionales, sino incluso en el nivel medio superior, que es un nivel, al menos para mí, muy difícil, en el sentido de un reto por todas las características de los alumnos. El buscar siempre cuestiones que sean de interés para los alumnos, que sean significativas, van a ser muy importantes. Finalmente, una pregunta, porque me llamó mucho la atención, maestra, en la diapositiva donde pone la discusión, en la primera habla de la cuestión de éxito. Yo entiendo que desde hace algún tiempo se ha estado favoreciendo toda esta vertiente positivista en muchos aspectos, ¿no? En la evaluación, en la didáctica, en muchas situaciones, pero a veces lo positivista no es tan sensible, ¿no? Más cuando tenemos alumnos que provienen de situaciones críticas. En esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, nosotros vamos a presentar en el Congreso Latinoamericano de Psicología los resultados de haber aplicado 1,400 encuestas sobre cómo se sintieron los alumnos, si les impactó o no les impactó en lo personal, en lo familiar y desde luego en lo académico. Y parte de lo que vemos es de que muchas de las cosas que hemos vivido durante el confinamiento, digamos que no son relativamente nuevas, simplemente se potenció lo que estaba bien antes de la pandemia, y todas las carencias que teníamos antes de la pandemia también se potenciaron, ¿no? Lo que sí está muy reportado es, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar se detonó de manera impresionante, y es algo que tenemos que pensar como docentes al regresar a las aulas, ¿no? Que tenemos alumnos que de todo tipo, a los que sí les afectó, no les afectó, que fue una pequeña subpoblación, pero muchos que en cierto nivel sí tuvieron un efecto. Entonces, cuando habla en la discusión, en la diapositiva de su discusión sobre el éxito, ahí me queda la duda, porque entendí que el objetivo de su trabajo era otro. ¿Ustedes pudieron medir el éxito para poder meterlo como elemento de discusión? Digo, porque se me hace un aspecto muy relevante. Ambiciosa. Sí, pero más bien fue una reflexión que nos permite coincidir con los teóricos que refieren que cuando hay un buen desarrollo de competencias emocionales, se ve reflejado en muchos aspectos de la vida personal de los sujetos, tanto en su vida laboral como en su vida profesional, porque el éxito no está solamente referido en el campo laboral a lo que gana una persona. Ajá, una persona exitosa, dicen, pues gana bien, ¿no? Entonces, una persona exitosa es aquella que también disfruta de su trabajo, que goza con lo que hace. Entonces, en esta primera expresión donde hablábamos de que el éxito de las personas no se refiere solo a sus competencias profesionales, sino también que requiere de competencias emocionales, es por todo esto que en el trabajo se revisó de la literatura, en donde las competencias socioemocionales no son solamente para un ratito o para un aspecto o en un momento de tu vida, sino son para toda tu vida, y en la medida en que estas competencias se encuentren mejor desarrolladas, podemos observar personas con mejores desempeños
en todos los campos, ¿no? Esta primera elemento de discusión vino a colación por las referencias teóricas revisadas en nuestro trabajo de investigación, maestro Ricardo. Nosotros no medimos el éxito. Coincidimos con las expresiones de los teóricos cuando hablan de los aportes de las competencias socioemocionales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Maestra Graciela Hernández Sánchez, adelante, maestra. Muy buenas tardes. Maestra María Eugenia, usted es siempre una persona muy visionaria en relación a estos temas. ¿Cómo insertar estas competencias emocionales cuando hemos trabajado siempre con competencias académicas? El reto, o sea, a mí sí me entra esta taquicardia, ¿no? Del cómo, porque no solo son los alumnos, somos los maestros. Sí. O sea, cómo impactar primero en el maestro para que logre precisamente toda esta serie de competencias blandas que usted nos comparte, ¿no? Y obvio es importante tenerlas en cuenta, es importante el trabajo, estas clave transversal que usted nos dice, si no es transversal, pues no funciona porque obviamente estamos hablando de aspectos transversales, pero también estamos hablando de cuestiones integrales. Claro. Entonces, a mí sí me inquieta mucho porque hay mucha literatura, porque hay muchas, perdona que yo lo mencione así, pero así me parecen, como recetas de cocina, como una manera tan sencilla, como unas cuestiones que al leer se parecen tan sencillas, cómo llevarlas a la práctica, sensibilizar, no solo a los alumnos, sensibilizar a los maestros para que logren insertarse en estas competencias emocionales. Nosotros sabemos que pues empezamos por uno, ¿no? Empezamos por nosotros como maestros. ¿Cómo vamos a empezar, maestra? Yo le agradezco mucho esto que usted nos ha compartido, pues me resulta muy enriquecedor, sobre todo por este diplomado en tutorías, en donde nuestro plan de trabajo tutorial pues tiene un reto en relación a las competencias emocionales. Muchísimas gracias, maestra María Eugenia. Gracias, maestra Graciela. Gracias. Yo creo que las competencias, el implementar un proyecto o un programa para desarrollar competencias no puede venir de una receta, como mencionaste hace un rato, sino tiene que venir de una serie de acuerdos, de reflexiones colectivas entre profesores para poder hacer esta propuesta. Yo creo que en primer término podríamos revisar cuáles son los aportes teóricos que el propio currículum nos está dando. Hace un rato yo les comentaba, hay una unidad de aprendizaje que se llama comunicación y liderazgo. Tiene elementos importantes y valiosos, por ejemplo, para aprender a gestionar conflictos. Tiene elementos valiosos para poder comunicarnos y expresarnos de manera asertiva. Vamos a practicarlos, vamos a integrarnos con estos profesores para lograr una propuesta concreta. Ninguna propuesta va a salir nada más a mí se me ocurre que puedo poner este mismo ejercicio que nos enseñó la maestra María Eugenia en 7 versiones o en 15 versiones y ya con eso tengo mi programa, porque no funcionan así las cosas. O sea, tendríamos que diseñar una propuesta con un objetivo específico, con ciertas competencias y con algo que pudiéramos medir como resultado. O sea, innovar en nuestra acción tutorial, incorporando el desarrollo de competencias socioemocionales, requiere prepararnos en este campo, entender qué son las competencias. Esta fue una pequeña charla, entender qué son las competencias socioemocionales, cómo las vivo, cómo puedo compartirlas con los estudiantes o con la gente que me rodea, porque crear también estrategias para desarrollar estas competencias, yo no sé si primero tienen que empezar con los profesores.
yo creo que tiene que incorporarse a la comunidad en general. Ajá. Exacto. Profesores y estudiantes podemos estar trabajando Sí. simultáneamente en nuestras competencias socioemocionales, pero también en nuestra comunidad académica están el personal de limpieza, están los prefectos, están las secretarias, ¿sí? Que a todos nos convendría avanzar en estas competencias, desarrollarlas. Claro que en principio muchos ponen en duda si ellos tienen dominio de esas competencias o si no las necesitan, porque ellos ya están formados así, ¿no? Es una cuestión que también se presenta en estos marcos. Entonces, hablar de competencias, querer incorporar competencias emocionales no puede ser por una recomendación de una actividad. Tiene que partir de un interés, una necesidad de investigar, de documentarnos, de trabajar sobre este marco. El maestro Ricardo Baena creo que tiene, me imagino que debe tener una formación en psicología porque habla de que van a presentar un trabajo en un congreso de psicología. Entonces, por ejemplo, hacer esfuerzos entre las escuelas, hacer redes entre las escuelas para crear programas y proyectos que sirvan a nuestros estudiantes. No solamente que nos hagan cumplir con la tarea de entregar un plan de acción tutorial, un programa un plan de trabajo tutorial, ¿no? O sea, sino que nos permitan realmente crear condiciones, crear oportunidades para avanzar en el trabajo con los estudiantes, pero conscientes de que hay que prepararnos, hay que documentarnos, hay que crear redes de colaboración entre profesores, entre escuelas, entre niveles. Nosotros tenemos una gran experiencia que comentó el maestro Javier Corona en la intervención anterior, el CECIT 14, tiene una gran experiencia de contar con un intercambio de psicólogos que trabajan en la ERRO justamente para apoyar a los estudiantes en estos aspectos socioemocionales que pueden salir del campo de intervención del profesor, ¿no? Pero formar redes, colaborar con otras instituciones, investigar, documentarnos y proponer una actividad, probablemente una actividad para toda la escuela o una serie de actividades para toda la escuela. No lo sé, habría que medir la logística y las cuestiones de impacto y de control que podríamos tener, porque pues algunas cosas se nos pueden desbordar. Sin embargo, podríamos pensar qué tipo de actividades crear para mis estudiantes cuando yo los veo, por ejemplo, apáticos, no se conocen entre ellos, aunque ya están en segundo semestre, porque en tercero ya cambian. En segundo semestre, que han pasado 2 semestres juntos, así juntos, que no se conocen, ¿qué hacemos los tutores? Pues apoyamos y reforzamos con estrategias para la integración grupal, para el trabajo con algunas competencias muy básicas, como las competencias lectoras. No sé si les ha pasado a ustedes que quieren leer con sus estudiantes y no respetan los signos de puntuación, se brincan los renglones. Eso porque no hay competencias lectoras sólidas, pues, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con ellos estas conforme a sus necesidades, pero esta socioemocional, yo invitaría a todos los tutores a pensar en integrar estas estrategias, formarnos, documentarnos, intercambiar, tal vez abrir más espacios, maestro Néstor, con expertos, con diferentes expertos para que hablemos de las competencias socioemocionales e ir apoyando la integración del desarrollo de estas competencias en mi plan de acción tutorial. Porque en verdad el trabajo de la tutoría es un trabajo fantástico, un trabajo importante que hacen los maestros y qué bueno que tenemos la oportunidad de ahora hacerlo de manera institucional, de formalizar nuestra experiencia como tutores y de compartir con nuestros colegas nuestras experiencias. Ahí está, muchas gracias. Muy amable.